Qué maravilloso es exaltar su nombre, sentir su presencia. No adoramos al aire ni al viento, adoramos a alguien que vive y que reina. Amén. Dios les bendiga, hermanos preciosos. Y pues, bueno, vamos a continuar nuestro culto. Yo te voy a invitar, por favor, que vayamos rápidamente para darle paso a la palabra preciosa de Dios. Vámonos rápidamente a 2 de Timoteo, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3:16, amén. El tema de discipulado, ¿verdad? ¿Cómo no nos vamos a aprender la cita? 2 de Timoteo 3:16, ¿cómo dice? Escucha, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a recibir instrucción. Yo te voy a invitar que abramos nuestro corazón para poder recibir la palabra de nuestro Dios. Y voy a invitar a los niños que vayan con sus maestras a su clase, los jovencitos también. Les invitamos que pasen los jovencitos también con sus maestras. Amén. Es que Pero bueno, ahorita van a venir los que son jovencitos un poquito más creciditos para que oigan la palabra. Tres, probando, 1, 2, 3. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Gracias a Dios. Estamos ciertos de que todo está saliendo bien de acuerdo a los propósitos del Señor. Vamos a iniciar este domingo 5 de diciembre de 2021 la predicación de la palabra de Dios. El título de este mensaje es el siguiente: oyendo y obedeciendo la voz del Señor. Muchos mensajes se han dado sin la palabra obedeciendo, nada más oyendo. Pero el Señor ha puesto en mi corazón que agregue la palabra obedeciendo, oyendo y obedeciendo la voz del Señor. Y que ponga la palabra Señor en el título. Porque la palabra Señor, ya lo hemos estudiado bastantes veces, implica autoridad, implica aquel al cual le debemos obediencia, respeto, temor, santo y reverente, y desde luego obediencia, desde luego sumisión, alabanza, adoración y exaltación, solamente al Señor. Por eso es que el título tiene todos esos elementos, oyendo y obedeciendo la voz del Señor. Vamos a Isaías 50 del versículo 2 al 10 como apertura del mensaje. Aquí está el Señor
nuestro Dios hablando a través de profeta Isaías. El Señor nuestro Dios está hablando a través del profeta Isaías. Isaías 52. Y miren cómo empieza. Amén. Amén. Pero vamos a orar. Bendito Dios, ponemos en tus manos este mensaje. Ciertamente es un título y es un reto que nos has puesto, que nos has lanzado a tu pueblo de oír y obedecer tu voz y reconocer que tú eres el Señor. Solamente a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo y de un corazón contrito y humillado, es que podemos llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, Señor nuestro. Conduce tú este mensaje y danos las palabras y el oído para llevarlo a cabo. Y que no sea un mensaje más, sino el mensaje que tienes para hoy y para estos tiempos, para tu pueblo. Gracias por el profeta Isaías y todos los escritores de la Biblia que fueron inspirados por el Santo y Divino Espíritu y nos hablan tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, en recepción y obediencia y meditación para que podamos, a su vez, digerir y compartir a otros que necesitan oír tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dice el Señor en Isaías 52, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. Hago una pausa porque merece hacerse una pausa. Dice el Señor, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. Y dice el Señor, ¿acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Cuando el pueblo que debería de oír no oye, o hace como que oye pero no responde, es como negar en nuestro interior que Dios es poderoso, que Dios tiene el poder para redimir, para salvar, para librar. Es como decirle a Dios, y eso es lo que estamos entendiendo, que viene del corazón de Dios, es como decirle, déjame solo, yo puedo con mis problemas. Yo soy bastante capaz para salir adelante. De alguna manera decirle, no te necesito. Eso es lo que está diciendo Dios de su pueblo. Y vuelve a insistir, ¿no hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de obscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y aquí hay una
profecía mesiánica. Mesiánica. Del versículo 5 en adelante es mesiánico. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de escupitajos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay quien me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. La palabra de Dios nos está hablando poderosamente desde el principio. El Señor me dio muy claramente una historia. Vamos a Jueces 6. Y es un reto para mí y para ustedes, para todos, durante una prédica, hablar de esta historia que es bastante larga. La historia no es la historia de Gedeón, no, es la historia del Señor obrando sobre la tierra. Hay un personaje que se llama Gedeón como centro humano de la historia. Es un joven. Y yo creo que este mensaje tiene mucho que ver con los jóvenes. Dice la palabra de Dios que en aquel día los jóvenes verán visión y los ancianos soñarán sueños, ¿verdad? Antes de que venga el día del Señor. Y esto tiene mucho que ver con esa cita. Voy a ir leyendo y tenemos que poner mucha atención porque hoy voy a ir rápido para cubrir los puntos importantes de la historia y después sacar las enseñanzas. Les encargo de parte del Señor que por su parte hagan un estudio en su casa de Jueces 6 y Jueces 7 y Jueces 8. 3 capítulos muy importantes de la palabra de Dios. Pero Jueces 6 es un poema, es algo bellísimo. Y ya lo van a ver por qué. Y yo creo que muchos, si no decir que todos, ya lo han leído. Pero a mí me ha conmovido siempre y ahora más por la revelación del Señor. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y dice la palabra en Proverbios o Eclesiastés que no hay mal que no venga, que venga sin causa. Y aquí se ve, ¿verdad? Claramente. Había habido jueces, varios jueces antes, pero no habían sido jueces de acuerdo su corazón, de acuerdo a la voluntad del Señor. Y habían ido llevando al pueblo de Dios que tenían que haber protegido, lo habían ido llevando a una condición de servidumbre. Somos llamados a ser cabeza como hijos de Dios, el pueblo de Dios, pero a veces por nuestros mismos actos nos colocamos en una posición que no es la que el Señor quiere para nosotros.
Y nos da su palabra para romper ese mover negativo y para impulsarnos a una restauración. El Señor siempre está en pos de la restauración. Y dice el versículo 2 que la mano de Madián era una tribu de habitantes del desierto. De hecho, el suegro de Moisés era sacerdote de Madián, el papá de Séfora. Eran gente del desierto que vivía de despojar a otros pueblos. Eran bravos, tenían camellos y andaban viendo a quién le robaban la cosecha, a quién asaltaban, a quién secuestraban, eran auténticos. Vamos a llamarle una banda de gente terrible, tremenda. Y dice que, fíjense qué tremendo, el Señor entregó en manos de esta banda, de los madianitas, al pueblo por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, tuvieron que hacerse cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas. Aquí se unieron los de Amalec. Ya hemos predicado sobre Amalec, enemigos del pueblo de Dios. Y también los hijos del oriente, como que ya habían encontrado víctima, ¿verdad? Fácil. Llegaban y despojaban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Todos estos rufianes los atacaban. Versículo 4. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra y todo el campo lo asolaban hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Era un asalto absoluto y total. Porque subían ellos, sus ganados, venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Venían a la tierra para devastarla. Hoy en día quizás estamos en parte viviendo una situación así, ¿verdad? En que unos despojan a otros y aquello se vuelve algo muy miserable. Versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí viene el punto medular, el punto decisivo, el punto de gire, el punto en el cual cambian las cosas. ¿Por qué esperaron tanto para clamar a Jehová? 7 años. A veces aguantamos y aguantamos situaciones adversas en nuestra vida que no sabemos de dónde vienen, que nos están empobreciendo en todos sentidos, ¿no? Que nos están mermando, que están acabando con nuestros recursos emocionales, espirituales y también monetarios o de todo tipo. Y decimos, y nuestra oración es, ay Señor, ayúdame a seguir aguantando. Señor, ayúdame a seguir aguantando un poco más esta situación adversa. Señor, qué pobre oración. Aquí la oración fue diferente. Hartos de esto, clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová seguramente pidiendo que hubiera un cambio. Versículo 7. Y viene el punto de gire. El punto de gire.
Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Qué es lo que hace el Señor? Manda la palabra. Manda la palabra. Manda su voz. Él les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, los saqué de la servidumbre allá, los libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que los afligían, los eché delante de vosotros y también les di la tierra que ellos poseían. Ahora la poseen ustedes. Y yo les dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. El Señor, aquí y voy a estar haciendo pausas porque no hay tiempo de otra cosa y lo queremos asimilar todo. ¿Qué sucedía aquí con este pueblo? Tú puedes tomar a alguien que estaba sin tierra, sin posesiones, sin futuro, y lo ubicas en un lugar con una tierra, con una casa, con una huerta, trabajo. Pero esa persona que no tenía nada, la colocas en la tierra que da leche y miel y sigue con la mentalidad de no tener nada. Y entonces trata de adaptarse a las circunstancias de esa tierra. Y en lugar de reconocer quién lo llevó a esa tierra donde fluye leche y miel, donde hay grandes prodigios, la tierra es muy fértil, los árboles frutales están en su apogeo, el vino se da, todo se da. En lugar de decir, si ya Jehová nos trajo, Jehová nos protegerá y vamos a luchar por la tierra. En lugar de hacer eso, ¿qué hicieron? Se apegaron a los dioses que había antes de que ellos llegaran. ¿Verdad? Es como llegar a una ubicación, no voy a dar nombres, y decir, bueno, aquí a qué dioses se acogen, cuáles son las fiestas del lugar y a quién hay que hacerle reverencia, porque pues ya llegamos y vamos a querer ser como todos. Siendo que Jehová los trajo, siendo que Jehová los plantó. ¿No nos ha pasado? Confesemos que sí, nos suele suceder. Versículo 10, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Versículo 11, aquí vemos que Dios, fíjense, todo esto vino porque oraron. Oraron con todo el corazón, oraron quebrantados delante de Dios. Todo esto empezó a suceder en base a que oraron. Ahora, algo más, y esto me conmueve, una teofanía. ¿Qué es una teofanía? De las pocas teofanías que hay en el Antiguo Testamento, una encarnación de Dios, Dios hecho hombre, como un anticipo de la venida de Cristo. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová es Cristo. Cristo el Señor es el que encarnó. Dios Padre no encarna. Él es espíritu y lo será por la eternidad. El que encarna es el Hijo. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para
esconderlo de los madianitas. Qué tremendo, ¿verdad? Eran propietarios de la tierra. El Señor se las había dado. Eran de la tribu correcta. Tenían la tierra en heredad de parte del Señor. Y tenían que cosechar a escondidas de noche, cuando nadie los viera, y llevar la cosecha a las cuevas, y ¿verdad? Para que no los fueran a despojar. Y allí estaba Gedeón, era experto en eso. Había crecido en esas circunstancias adversas Gedeón. Era un jovencito y se escondía. Como dicen, tenía muchas mañas para sobrevivir. Pero el Señor no quiere que tengamos muchas mañas para sobrevivir. El Señor quiere que obremos con autoridad y que le enseñemos a nuestros hijos a tener autoridad. No con mañas, no con caretas, no, ay, voy a hacer como que hago y no hago. Así estaba Gedeón, trabajaba y escondía lo que hacía. Y en ese estaba Gedeón cuando el ángel de Jehová se le apareció, Cristo mismo. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Otra enseñanza, el Señor no nos ve como somos en ese momento, porque en ese momento Gedeón ni era un varón esforzado ni valiente. Era un muchachito lleno de recursos, de mañas, que había aprendido a sobrevivir en medio de la adversidad. Pero el Señor ya lo veía como un varón esforzado y valiente. El Señor da y dice las cosas que no son en ese momento, pero como si fueran. Porque el Señor vive en el eterno presente. Gedeón le respondió, ay, Señor mío. Y veamos la amargura que había en su corazón de Gedeón. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Había dudas hasta de su fe, había dudas hasta de que Dios existiera. Dice, no es posible que digan que a él no le había tocado todo el camino en el desierto, no le había tocado la lucha para establecerse en la tierra prometida. A Gedeón no, a Gedeón ya había crecido ahí. Y decía, oía de que sus antepasados habían venido de Egipto y esto. Y dice, pues yo no veo nada. Si el Señor nos sacó de Egipto, miren cómo estamos de mal. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Dudaba de la palabra de Dios. Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y entregado en manos de los peores de los peores. No pudo escoger peores que nos asolan y nos esclavizan, quitándonos todas nuestras propiedades. El corazón de un joven amargado por su pasado. ¿Qué iba a hacer el Señor con ese joven o con esa jovencita? Muy bien pudo haber dicho, bueno, pues si estás así de mal, pues mira, no estás en mis planes porque yo ando buscando jóvenes esforzados y valientes y que tengan visión, pero Dios no es así. Dios tiene un corazón misericordioso y amoroso que miró con una ternura a este joven que había tanta amargura en su corazón. Lo miró con ternura. Mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
Una orden del Señor cambia tu visión. Yo creo que Gedeón estaba esperando que el Señor le dijera, ay, ven, te voy a prestar mi hombro para que sigas llorando. Pues sí, les ha ido mal. Sí, yo los traje hasta acá, pero pues miren las condiciones, la situación, no siempre es fácil. Dios no obra así. El Dios de la Biblia, el Dios que tenemos puesta nuestra mirada, no es así. No se conmueve ante el lloriqueo. A veces queremos doblar a Dios llorándole, tocándole los sentimientos. Los sentimientos son del hombre. Dios tiene propósitos y voluntad soberana. Ve, le dijo, ve, con esta tu fuerza. No dice con mi fuerza, con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Pero le dice, yo te envío. ¿O acaso no te envío yo? Es muy diferente cuando tú piensas en hacer algo por ti mismo, es tu ocurrencia, que cuando te envía el Señor. Cuando te envía el Señor. Aquí dice, yo te envío. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y sigue hablando de él. Y dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo el menor en la casa de mi padre. Se estaba mirando Gedeón a sí mismo. Y le dijo a Dios, ¿sabes Dios? Creo que estás un poco despistado. Estás escogiendo mal a la persona. Mira, yo soy de una familia, no soy de los que tienen grandes cosas, sí soy de Israel, pero soy de las pobres de Manasés. De los pobres, no tenemos nada. Esto que estoy cosechando apenas a lo mejor nos da un poco para comer. Y además somos muchos en la casa. Y yo soy el más chico, el menor de los hermanos. ¿Qué no te habrás equivocado, Dios? Pero cuando el Señor se propone hacer algo, no deja el tema. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Tanto era la insistencia del Señor y con tanta autoridad, y Gedeón realmente quitando esa coraza de amargura y de una identidad desvalorizada propia, se veía muy poca cosa, pero quitando todo eso tenía un corazón valiente y era decidido. ¿Y sabes qué? Yo estoy viendo aquí que el Señor no ve esa coraza, esa costra que tenemos alrededor todos. Todos tenemos una costra, una coraza que nos ha dejado la vida y que si somos de tal familia, que si tenemos o que si no tenemos, y eso nos va haciendo una coraza. El Señor no ve eso, quita eso y ve el fondo, ve el corazón. Y Gedeón tenía un corazón de acuerdo a Dios. Por eso el Señor estaba insistiendo. Pero Gedeón además era inteligente y era un chico curioso y le gustaba, ya que estaba en pláticas con Dios, pues seguir el tema. Y entonces Gedeón empieza a ponerle condiciones a Dios. Y le dijo, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Pidió una segunda prueba, lo tenía enfrente, estuvo hablando con él.
te ruego que no te vayas de aquí. Y esto es muy importante, versículo 18, no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón empieza en un proceso de restauración. Ya se le olvidó que era el menor de la casa de su padre, ya se le olvidó que eran pobres, pobrísimos, ya se le olvidó que estaban bajo esos madianitas y empieza a darse cuenta con quién estaba tratando. Y dice, si es Dios, tengo que hacerle una ofrenda. Tengo que hacer un sacrificio. Mis antepasados lo hicieron. Cuando Dios se presentaba ante ellos, hacían una ofrenda, levantaban un altar. Pues yo tengo que hacerlo. Y empieza entre comillas, a improvisar, pero nada de improvisar, porque a partir de, ya desde antes, Dios estaba obrando en él. Dios no acepta nada que no venga de Dios. A ver, Dios no acepta nada que no venga de Dios. Dios tiene que poner en ti lo que Él quiere que tú hagas para Él luego recibir la gloria, la honra, la alabanza. No acepta la obra humana, no acepta el esfuerzo humano simplemente por ser humano, por bonito que sea, por precioso que sea. Y Gedeón volvió al principio de los principios. Había que hacer un sacrificio. Como Abel. Abel llevó su corderito para hacer sacrificio. Y le costó la vida. Lo mató su hermano Caín. Gedeón preparó un cabrito. Panes sin levadura. Puso la carne en un canastillo y caldo en una olla. Y llegó con su sacrificio. Había sacrificado un corderito, un cabrito. Había hecho pan, el fruto de la tierra. Había dispuesto todo, la carne. Había caldo. Dios se agradó del sacrificio de Gedeón, porque había implicado derramamiento de sangre. Tuvo que matar un corderito. Y la Biblia dice un cabrito. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y todavía Cristo no había muerto aquí. Era una teofanía, era un anticipo del sacrificio de Cristo. La prueba de que Dios se agradó es que, versículo 20, el ángel de Dios le dijo, toma la carne, los panes sin levadura y ponlos en esta peña. Ahora vamos a tomar la cena del Señor y estaba yo pensando cuando veía yo la mesa que la peña de Gedeón era la mesa. Dios le pidió que en esa peña pusiera todos los elementos. Y estoy viendo el caldo, estoy viendo la carne y todo lo que llevó el pan sin levadura en la peña que Gedeón escogió porque Dios le marcó. Era una mesa, una peña plana, una piedra plana. Vertió el caldo y el ángel de Jehová extendió el báculo que tenía en la mano, báculo de autoridad. Tocó con la punta la carne, los panes sin levadura y subió el fuego de la peña que consumió la carne y los panes. El sacrificio fue agradable a Dios. El Señor lo consumió. Que nuestra obediencia hoy en la cena del Señor sea agradable a Dios. Ese es nuestro anhelo. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista, ya no lo vio más.
Viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Empezó a recordar lo que le habían platicado los antepasados, que todo el que viera al Señor iba a morir. No podías ver al Señor cara a cara y morir. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y yo aquí discierno que la razón por la que no murió es que el intercesor, el ángel de Dios, Jesucristo, estaba de por medio. Fue una obra de intercesión, porque Gedeón era pecador y la ley decía que debía de morir por haber visto al Señor cara a cara. Pero el Cristo intercedió por él. Tan es así que le dijo: paz a ti. ¿Y cuál es uno título de Cristo? Príncipe de paz. Paz a vosotros. No tengas temor. La paz consiste en no tener temor. Recibe la paz, dice el Señor, quítate los temores. En eso consiste la paz que viene de Cristo. Por eso la paz, la verdadera paz, el hombre no la puede fabricar. Tú le puedes dar a una persona dinero para todos sus gastos, ponerle una casa, en fin, rodearla de comodidades y posiblemente no tenga paz. No va a tener paz, porque eso no da paz. Eso te cubre, te da comida y eso, pero la verdadera paz es vencer al temor. Y solo Cristo, en ti, Cristo como intercesor, hace que podamos vencer al temor y tener paz. Y si no hacemos eso, pues morimos. Como dice aquí, no morirás porque ya Jehová te bendijo con paz. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová. Gedeón se volvía cada vez más compenetrado en la voluntad de Dios. Se volvió un sacerdote del Señor. En el proceso empezó a adorar y alabar al Señor. Edificó un altar y lo llamó Jehová Shalom. Jehová es paz. Tú y yo y todos debemos edificar ese altar. Altar de paz. Jehová Shalom. Donde vengamos al Señor con nuestros temores y salgamos limpios, sin temor. Porque Jehová está con nosotros. Esa misma noche, todo iba en un proceso muy rápido. Cuando Jehová obra, obra rápido. Y aquí hay otra cosa que quiero enfatizar. Cuando el Señor llama, no llama a un pueblo, no llama a una congregación, no llama a una nación. A veces decimos que Cristo le hable a México, que bendiga a México, o que bendiga a Estados Unidos, o que bendiga a Europa. El Señor le habla a individuos, le habla a personas. Le habló a Gedeón, nada más a Gedeón. En ese momento los tratos eran con Gedeón. La familia de Gedeón seguía igual, el pueblo de Gedeón seguía igual, todos estaban igual. Y quizás alterados por lo que iba a suceder. Esa misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Miren que el padre de Gedeón
todo un israelita era un idólatra. Tenía un altar en su casa dedicado a Baal y a Asera. Baal era el dios de aquella región masculino y Asera femenino. Asera pues era la fertilidad, ¿verdad? Como eran agricultores, pues ahí le ponían su ofrendita a Asera y hacían sus ritos de fertilidad como cualquier pagano. Y Baal pues era el dios fuerte, el varón. Entonces, siempre el hombre hace cosas a su semejanza para adorar. Pone una deidad femenina y una deidad masculina. ¿Alguna cosa semejante has visto a tu alrededor? Versículo 26. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Había que acabar con los ídolos de raíz. Si tienes ídolos en tu casa, no te quedes con un pedacito. Ay, bueno, era de mi bisabuela. Ni modo que tire yo todo. Ay, para recordarla. Nada, dice, la imagen de acera que habrás cortado en pedazos. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Por eso se llama el título de este mensaje. ¿Cómo se llama? Oyendo la voz de Dios y obedeciendo. Gedeón hizo igual, exactamente como Jehová le había dicho. Eso sí, fue muy precavido, porque como era un muchacho listo, no lo hizo de día, temiendo hacerlo de día. Todavía tenía sus temores, más que nada por la familia de su padre, pues eran buenos de idólatras. Y también por los hombres de la ciudad, que los conocía muy bien, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, vieron que el altar de Baal estaba derribado. ¿Se imaginan? Y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y empezó los dichos entre la gente. ¿Quién ha hecho esto? Buscando, inquiriendo, dijeron Gedeón, hijo de Joás. Él lo hizo. Fueron los hombres con Joás, el padre de Gedeón. Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y aquí Joás, fíjense que cuando alguien, y a veces aquí se ve que la generación más joven le puso el ejemplo a la generación más vieja, de más edad, el Señor se vale de, miren, podemos decir que Dios es uno y Dios no cambia. Dice la palabra, Dios no muda, pero sus métodos cada vez son diferentes. Él se reserva su voluntad y su sabiduría de usar los métodos que él ve convenientes. Y aquí inspiró a Gedeón y el valor de Gedeón inspiró a su padre, Joás. Y el padre, en lugar de doblarse ante los vecinos que venían a reclamarle, le respondió sabiamente. Versículo 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? Les llamó idólatras. Todos ellos eran israelitas, no eran los madianitas, eran los vecinos de la casa de Israel.
¿Contenderéis por Baal? Y algo les entró y dijo, ¿de veras? Estamos haciendo a un lado a Jehová y estamos ya con Baal y Joás nos está reprochando. ¿Defenderéis su causa? Y entonces Joás les devuelve la cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Y no era una bravata, lo decía la ley dada por Dios al pueblo de Israel, que a cualquiera que adorara ídolo, muriera. Fue todo lo que les dijo, que muera. Si es un Dios, si Baal es un Dios, pues que contienda por sí mismo con el que lo derribó. A ver qué pasa. Así como el profeta Elías dijo lo mismo. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, y así le pusieron un poco como apodo, contiende con Baal contra él, pues derribó su altar. Y ahí quedó con los vecinos la cosa. Pero se armó la grande cuando llegó a la noticia con los madianitas. Y los madianitas se unieron a los amalecitas y dijeron, vamos a juntarnos con otras tribus del oriente porque estos israelitas se quieren sublevar. Ya están destruyendo los altares de Baal. Nos van a dejar de dar sus cosechas. Vamos a darles un escarmiento. Y saben una cosa, se unieron todo un ejército. ¿Saben de cuántos lograron juntar? Los madianitas, amalecitas y los del oriente, 135,000 guerreros, además de las familias que viajaban con ellos. Aprestaron sus camellos, porque como estaban acostumbrados a eso, a saquear a la gente, a los que vivían en paz y a despojarlos. Entonces se puede decir, eran gente rica de los despojos que hacían. Adornaban sus camellos con joyas. Ellos mismos se vestían muy elegantes con todo lo que habían robado. Y así eran, ¿verdad? Y se juntaron. Me brinco hasta el 36. Gedeón dijo a Dios, cuando vio que se había puesto la cosa en grande, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, te voy a pedir un favor, Dios, una pruebita más, lo de los vellones. Lo voy a decir muy rápidamente. Gedeón le dijo a Dios, mira, esta noche voy a sacar un vellón. Era una piel de esas pieles que se usan para ponerlas en el piso como alfombras o como abrigo, en fin. Voy a sacar un vellón y lo voy a poner en el campo. Y por favor, si tú eres Dios y yo he de salvar a Israel, demuéstramelo. Y que todo el rocío de la noche se concentre en el vellón y que la tierra quede seca. Ah, caramba. El rocío de toda la noche que caía sobre el campo tenía que concentrarse en el vellón. Pues al otro día fue y estaba el vellón mojado, pero hasta más no poder. Y la tierra estaba seca. Ah, dijo Gedeón. Pero bueno, la próxima vez que habló con Dios, le dijo, nada más otra prueba. Si eres tú que quieres que yo salve a Israel, ahora, porque dijo, ¿qué tal si fue casualidad? Ahora, que toda la tierra esté húmeda y el vellón esté seco. Y se esperó en la noche y en la madrugada fue y el vellón estaba seco.
Ahora sí voy, Señor. Ahora sí voy. Y ya había gente que se había mostrado partidaria de Gedeón y lo había venido a apoyar, tribus, en fin. Y tenía gente, bastante gente se había juntado, pero no tanta como para enfrentar al ejército de 135,000. Si acaso unos 15,000 o 20 se habían juntado. Se estaban juntando. Entonces Jehová le dijo a Gedeón, capítulo 7, versículo 2. ¿Sabes qué, Gedeón? El pueblo que tú estás juntando para pelear con los madianitas es mucho para que yo entregue los madianitas en tus manos. Porque no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Prueba al pueblo y pruébalo de esta manera, llévalos a las aguas y míralos cómo toman agua del río. Si se avientan al río como perros, así lamen el agua, esos no sirven. Fíjate en los que se agachan y toman el agua con la mano y la llevan a su boca. Esos son los que sirven. Y yo me estuve pensando por qué unos no servían y otros sí. Yo creo que los que se aventaban como perros al agua y no les importaba nada más que sentir la frescura del agua y pasar un buen rato. En cambio, los otros sabían que estaban trabajando, que estaban guerreando, que estaban preparándose. Entonces, mirando a ver si venía el enemigo y todo, tomaban el agua, pero con la mirada puesta, ¿verdad? No los fueran a sorprender. Y de 22,000 o una cosa así, solamente se quedó con 300. Dijo el Señor, está bien 300. Versículo 7, Jueces 7:7. Jehová dijo a Gedeón, estos 300 que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas a tus manos. Váyase toda la demás gente, cada una a su lugar. Luego vinieron, ya estaban enfrentando. Versículo 8, tomó provisiones, retuvo a los 300. Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado. Y entonces descendió al campamento. Todavía tenía sus dudas. Y le dijo el Señor, ve y escucha. Se fue y escuchó a los de Madián. Y los de Madián estaban siendo aterrorizados. Porque tenían sueños. Los madianitas tenían sueños que los aterrorizaban de que venía una piedra y los aplastaba. Y dijeron, ha de ser Gedeón que viene contra nosotros. El que da la autoridad y pone y ensalza es el Señor. Y ya Gedeón se había levantado como un gran líder. Y aunque tenía 300 hombres nada más, pero ya lo temían. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato, adoró. Volvió al campamento y le dijo a los 300, levántense porque Jehová ha entregado a los de Madián. Repartió a los 300 en 3 escuadrones de 100. Esta fue su estrategia. A todos les dio trompetas y cántaros vacíos con teas adentro de los cántaros. Entonces traían las teas, pero no se veía la luz de las teas encendidas porque los cántaros tapaban la luz. Y en la otra mano traían trompetas. Y nos preguntamos, ¿cómo iban a pelear si no llevaban armas? Dios tiene sus métodos. Iban contra 135,000 enemigos bien armados y lo único que llevaban eran trompetas y teas y unos cántaros que tapaban las teas. Pero la estrategia era esta, vamos a rodearlos. 300 era el número ideal para rodear a todo el campamento de los madianitas. Y ya que estén rodeados, entonces yo les diré,
Dice, versículo 18, tocaré la trompeta y todos que estarán conmigo, todos tocarán trompetas alrededor del campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Imagínense a los madianitas allí que estaban en su campamento y todos y de repente ven luces a todo alrededor. Pero yo creo que además de los 300 había muchos ángeles poderosos de Dios luchando, como en el caso de Eliseo. Que el criado de Eliseo no los veía, pero el Señor le dijo, ve, yo mandé mi ejército. Y versículo 20, los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, tocando y gritando por la espada de Jehová y de Gedeón. Y aquí viene la parte más importante, versículo 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército de madianitas del oriente y Amalec se echaron a correr. Los 300 seguían tocando las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra el otro y el ejército huyó hasta Bet-Sita y Gedeón organizó la persecución y acabaron con los príncipes, con los jefes, con los generales de ese gran ejército. Y Gedeón quedó como líder de Israel. Ya la historia de Gedeón después pues es interesante, por eso les digo que lean Jueces 6, 7 y 8. Vamos a hacer un resumen. Gedeón tuvo, en base a la oración de fe, y la oración de fe fue clara porque tenía un objetivo, que el pueblo de Dios fuera liberado. En Joel 2, 28 dice que el Señor dará visión. Si quieren, anótenlo porque ya vamos a ir rápido. Hemos consumido el tiempo para la gloria de Dios. Y los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. El punto número 3 es que hay que quitar obstáculos. Y Romanos 10, 17, que ayer lo discutimos, dice que la fe viene por el oír. Y hay una versión que estuve investigando en la noche que dice, la versión del griego directo al español, que dice, la fe viene por el oír, la palabra oír es auco, y auco significa comprender, no nada más oír, sino comprender a tal grado que quedes convencido de obedecer. Oír y comprender a tal grado que quedes convencido de obedecer. La fe viene por el auco, el oír, y el oír una palabra de Dios. A diferencia del texto de la Reina Valera que dice oír la palabra de Dios, oír una palabra de Dios. Es muy diferente oír la palabra de Dios, se lee y se lee y se lee, a que Dios te hable con una palabra a ti y mueva tu corazón a obedecer. Oír una palabra de Dios. La fe viene por estar convencido y estar dirigido por el poder de la palabra y que la misma palabra te lleve en pos de seguir la voluntad de Dios. Es necesario confesar el pecado para quitar todo obstáculo y para ver que necesitamos ser transformados. Estar dispuestos a obedecer. Si quieres tomar esta cita, Juan 7, 17. Esperar el momento de Dios. Ya leímos en Isaías 50 el versículo 4, que habla del momento de Dios. Juzgar
juzgar si lo que nos está hablando es de Dios. Porque hay muchos engañadores, dice la palabra, pero el Señor nos da la capacidad de juzgar. Y finalmente, la batalla comienza para el creyente con el nombre de Jesús en su boca, pero termina con el nombre de Jesús en su corazón. Porque tener en la boca el nombre de Jesús no es más que señal de que sabes algo de Jesús, pero cuando el nombre de Jesús ya está asentado en tu corazón, lo que más deseas es hacer la voluntad de Jesús, ser como Jesús. Y siguiendo el ejemplo de Gedeón, podemos decir que Cristo ya venció. Y a la iglesia, al creyente que está buscando hacer la voluntad de Dios, lo que le toca es ir a despojar al enemigo. Así como Gedeón no llevaba armas, ¿Cristo venció a Satanás con armas? No. De hecho, le dijo a Pedro, guarda tu espada. ¿Cómo venció Cristo a Satanás? Obedeciendo la palabra y la voluntad del Padre. Hasta el último instante. Obedeciendo al Padre, Cristo venció a Satanás. A veces queremos vencer a Satanás nosotros directamente. El Señor nos dice, ya lo vencí en la cruz, está vencido. Ustedes vayan y despojen al enemigo. Así como Gedeón entendió que los madianitas y los amalecitas y los del oriente estaban vencidos y que lo que había que hacer era ir y despojarlos. ¿Y cómo despojamos al enemigo? Trayendo las almas de los perdidos que el enemigo había estado sojuzgando. Ve y trae al perdido, arráncaselo a Satanás de sus manos, quítaselo al infierno, porque ya no es de él. Hay que ir y despojar. El más fuerte ata al hombre fuerte. Y el más fuerte es Cristo. Y Satanás está atado, está vencido. No está ocioso. Nos toca, pues, ir y despojar al enemigo como iglesia. Preparemos nuestro corazón para tomar la cena del Señor. Amén. Creo que la palabra ha sido eficaz. Siento que el Señor ha cumplido su propósito. Y a todos los que escuchen esta predicación, cobren valor. Las cosas van a cambiar. Las cosas cambian cuando clamamos al Señor con fe. Cuando clamamos al Señor con fe, las cosas cambian como Gedeón cambió. Porque el Señor tiene cosas grandes y maravillosas que aún no conocemos y Él nos las quiere dar a conocer. Somos su pueblo, sus escogidos, somos su heredad. Oremos. Señor, vamos a tomar tu cena a través de la historia de Gedeón. Nos has dado, Señor, elementos para animarnos. Gedeón ofreció sacrificio. Tú te ofreciste como sacrificio, inocente y puro. Y dijiste, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y derramaste tu sangre para un nuevo pacto. Un pacto en el cual tú serías el que nos hablaras al corazón y nos animaras y nos dieras tu palabra y tu palabra nos moviera
nos diera la capacidad de accionar, de obedecer. No nada más por cualquier otro propósito, sino por saber que te estamos sirviendo a ti, el Dios Todopoderoso, y que tú ya has triunfado, has ganado la batalla, y solamente nos pides que seamos fieles a tu voluntad y que hagamos lo que tú quieres que hagamos para que la gloria sea tuya. Siempre la gloria es tuya, Señor. Y en esta mesa del Señor la gloria es tuya, pues Cristo vino a hacer tu voluntad. Y eso es lo que estamos recordando, la muerte de tu Hijo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, y su próxima venida, su resurrección y su próxima venida. Eso es lo que estamos recordando. Y lo hacemos con fe, con convicción, y en tanto nos dure el espíritu o nos dure el tiempo, Señor, estaremos atentos a tu palabra, no nada más para oír, como dice en tu palabra, no seamos solamente oidores, sino hacedores, en Santiago 5:15. No solamente oidores, Señor, sino hacedores. Tú quieres un pueblo hacedor de tu palabra y nos has dado ejemplo con Gedeón y con tu Hijo Jesucristo. Desde luego que sí. Él es nuestro ejemplo. Y ser como Él es nuestro anhelo. Ser como Jesús. La verdadera fortaleza para el pueblo de Dios es ser como Jesús. Eso hace que el maligno no se acerque, que no encuentre juntura, que no encuentre lugar donde pueda atacar. El Hijo de Dios ha vencido. Es un vencedor. Él es nuestro Señor. A Él servimos, le recordamos con mucho cariño, con mucho amor, con respeto. Respetamos la santidad del Padre, la santidad. Aprendemos a amar la santidad, siendo como Jesús. Y dejamos lugar al Espíritu Santo para que obre con poder, no entristeciendo al Espíritu, no haciéndolo menos, sino permitiendo que el Espíritu Santo obre. Y entonces la voluntad de Dios se hará en esta tierra como en el cielo. Tomemos la cena del Señor. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo levantó, agradeció al Padre por el pan, el trigo de los campos que creció bajo la bendición de Dios, y lo comió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Después de haber comido, tomó el vino, el jugo de uva, y dijo: tomad, bebed. Esto es la copa del nuevo pacto. El pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Yo no la tomaré más, dijo el Señor, hasta que venga en el reino de Dios y la tome con todos vosotros en esa celebración de gozo y de alegría, donde estemos todos juntos. Haced esto todas las veces que lo hiciereis en memoria de mí hasta que yo venga. Y al tomar esta copa, anunciamos tu próxima venida, Señor. Somos un pueblo
que esperamos tu venida. Tomemos la copa. Maranatha, Cristo viene.